tal el placer de poder estar en Protagonistas y poder saludar a todos los exalumnos, colegas y una gran cantidad de gente que están en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en Río Grande, o sea que evidentemente es un verdadero placer. Muchas gracias, Hugo. La verdad que disfrutamos mucho esta nota porque, bueno, sabemos que está trabajando arduamente y es la palabra, una de las palabras indicadas para hablar de esta triste situación que estamos afrontando, no tan solo en Argentina, sino en el mundo. Hugo, ¿qué tipo de virus es el que estamos afrontando? Es un virus denominado coronavirus por todas las formaciones que tiene en su superficie, que es como una coronita. Y ya lo conocíamos en el mundo científico, porque hay dos patologías anteriores que nos dieron muchos dolores de cabeza, como por ejemplo el SARS, y el último fue el MERS. El MERS fue en Oriente, especialmente en Medio Oriente, zona desértica, transmitido por camellos y dromedarios. Por eso los rusos, que hicieron la vacuna esta tan rápido y todo el mundo le llama la atención y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tan rápido Rusia? Porque Rusia había hecho sobre el coronavirus MERS hace muy pocos años, entonces sacaron el molde, le hicieron los cambios y ahí tenemos la vacuna rusa, que es buena, o sea, no hay que tenerle miedo hoy a ninguna vacuna. Y es un virus que nos está dando muchos problemas porque es impredecible, con una capacidad destructiva inimaginable. Fíjese de que salió una nota, le voy a dar una primicia. Sí. Una nota de el Consejo Federal de Patólogos Forenses Alemanes. La nota es un trabajo hecho sobre 200 autopsias. De las 200 autopsias, el 75% de lo que encontraron estos patólogos, que son gente muy seria, es que todos esos 75% de los 200 murieron directamente por el virus, independientemente de la edad, independientemente de patologías, porque siempre están con la idea, especialmente los que, diríamos, desafían al virus, con la idea que esto le pasa a las personas de muchos años, que tienen diabetes, que tienen cáncer o que tienen hipertensión. No. El 75% de las 200 autopsias que hicieron los alemanes, gente de muchísimo prestigio, dice que el virus tiene una capacidad para matar a cualquiera, independientemente si está enfermo, independientemente si tiene una edad avanzada. Por lo tanto, son datos muy interesantes, como para decir, tenemos que hacer una buena adhesión a todos los conceptos sanitarios y cuidarnos, que hay mucha gente que no lo está haciendo. Y le voy a dar otro dato más, para que vea qué importante que es cuidarse y evitar contagiarse. Ahora las que hablan son las sociedades de cardiología, neumonología y neurología de todo el mundo. ¿Qué dicen? Ya sacaron más de 700 trabajos. Que las personas que tienen que ir al respirador o terapia intermedia no quedan bien por más de que les den el alta. A ver si está claro este concepto. O sea, se reintegran a sus actividades cotidianas, pero les queda o una mella en el pulmón o en el corazón en la parte eléctrica, perdiendo, por ejemplo, fuerza de eyección, o en el cerebro que impacta en la memoria y en una desarmonización cuando se reintegra a todas sus actividades. O sea que, ¿cuántas razones hay para ser mucho más precavidos, sobrios y moderados ante una pandemia, no? Impresionante la data. Hugo, pareciera que nos ponemos locos con el uso excesivo de alcohol en gel, de lavandina. ¿Usted qué opina al respecto de esto? Mire, a mí me tocó estar en Buenos Aires, en el Malbrán, y Presidencia nos pidió en la anterior, en la epidemia del 2009, la del H1N1, nos pidió que hiciéramos una vacuna. Sí. Y nosotros recorríamos todo el país con los comités de crisis. Comité de crisis que donde había el obispo, donde estaba el jefe de hotelería, el gobernador y demás, y de ahí sacamos, diríamos, enseñanzas y cerrábamos cosas para evitar la contaminación y demás. Usted sabe que aprendimos mucho y quedaron en los hábitos saludables cosas como, por ejemplo, aprender a toser en el pliegue del codo, Claro. el uso de alcohol en gel, que no teníamos ni idea lo que era el alcohol en gel. Es cierto.
O sea, muchas cosas como esa. Ahora en esta nos van a quedar muchas cosas también. Nos va a quedar, por ejemplo, desde ya le digo de que los médicos cuando atiendan ahora van a atender con barbijo, así se haya ido la pandemia. Porque fíjese usted el detalle, los odontólogos atienden con barbijo de hace más de 3 años. Sí. Entonces, los médicos van a empezar para cuidarse. Y hay un detalle que se le escapó a mucha gente, es el siguiente. Usando barbijo y teniendo estos cuidados emanados de la autoridad sanitaria, nosotros hemos podido bajar sin quererlo, porque ha sido una cosa, una carambola, bajar totalmente y notablemente la cantidad de bronquiolitis, bronquitis, neumonías, que son patologías propias de la época, del invierno. Entonces quiere decir que cuando la gente se cuida, cuando la gente tiene, diríamos, precauciones en determinadas cosas, lógicamente se logra. Y hay algo más interesante todavía. Si usted, por ejemplo, mira una calle peatonal de cualquier país asiático, Sí. un porcentaje enorme en la calle de los asiáticos usan barbijo, por muchas razones. Unos porque no quieren contaminarse, otros porque la contaminación ambiental, otros porque realmente lo necesitan porque son inmunodeprimidos. Pero es una práctica que es una práctica saludable y bueno, ya la vamos a ir viendo. Y hoy en día la gente aprendió a usar la lavandina, una parte de lavandina en 9 de agua. Claro. O sea, la gente aprendió muchas cosas y yo creo que van a quedar esas cosas. Sí. O sea, la pandemia pasa, pero esas enseñanzas higiénicas nos van a quedar. Tal cual. Hugo, ¿hay un tiempo predeterminado que dure la infección? Vamos a ver, yo creo que si esto va a la velocidad que va ahora, porque ahora toma velocidad en Argentina porque con la cuarentena le pusimos un corsé a la enfermedad. Sí. Ahora está subiendo, va a llegar a una meseta y después de esa meseta el virus empieza a bajar, porque hay dos cosas en cualquier epidemia, especialmente virósica. Una que es inherente al virus, el tiempo y el transcurrir del virus e ir contaminando a la gente lo hace cada vez más débil. Claro. Quizás más contagioso, como en el caso este, pero más débil. Y las cuestiones inherentes al ser humano son que hay un porcentaje ya del 10% en poblaciones que han sufrido la pandemia que ya tiene anticuerpos. Y si usted, por ejemplo, se va a una villa o barrio vulnerable, como le dicen ahora, por ejemplo, la 31 de Buenos Aires, Sí. que está estudiada, tiene prácticamente un 15%. Entonces, por un lado suben los anticuerpos, por otro lado el virus se debilita y en el transcurso del tiempo aparecen las vacunas y pasa todo a ser historia. Pero pasa a ser historia esta situación. No crean ustedes que en los próximos años no va a venir otra cosa así, porque el ser humano es muy agresivo con la naturaleza y todas estas cuestiones son cosas provocadas por el hombre. La deforestación, la destrucción de nichos ecológicos, en general. Porque si no, si los murciélagos hubieran estado donde estaban con sus 60 virus, nunca hubiera pasado esto. Y además, por ejemplo, yo creo que ustedes también lo deben notar. Sí. En un barrio privado, por ejemplo, de pronto aparecen búhos, lechuzas que normalmente no tienen que vivir ahí. O usted va por una ruta y le aparecen animales salvajes, porque el hombre, con el afán del tema de la agricultura o la ganadería, rompe todo y los animales salen y van a donde hay población o en la periferia. Exacto. Pero no van solos, van con sus virus, con sus hongos, con sus bacterias y con sus riquezas. Doctor, en el plano social, a ver cómo lo toco, ¿qué reflexión o qué piensa usted con respecto a los anticuarentena, antivacuna, que se está viendo constantemente ya en todos lados, ¿no? Son kamikazes. Es más, yo le diría que la gran proporción de la población se portó admirablemente bien. Los comerciantes nos han dado muestras de que han tenido un accionar impecable. Pero hay un grupo que siempre nos está incomodando, que serían los que desafían al virus, los anticuarentenas, los antivacunas y demás, que se creen invulnerables, y realmente son ellos los que contaminan, porque ellos son los que contaminan ya sea cuando van a un lugar donde no hay,
o donde contamina parte de su familia. Pero les quiero contar algo que está sucediendo que es muy curioso. Sí. Hay una recopilación de datos, especialmente, y después le voy a dejar un hombre que maneja mucho este tema, para que cuando tengan tiempo algún día lo citen, Sí. que es un profesor que trabaja con nosotros, que consiste en lo siguiente: toda esta gente que niega, desafía, ignora, que nos hizo tanto daño, inclusive hasta con el sarampión nos hizo daño, y nos está haciendo tanto daño ahora, cuando tienen un enfermo en la familia, un hijo o ellos mismos, acuden presurosos, sin mirar atrás, pidiendo la mejor cama y la atención de los mejores profesores. Entonces, es una actitud media paradojal, media rara, ¿no? Sí, la verdad que sí, imprudente, una imprudencia terrible también con las conductas, digo, ¿no? Esa es la realidad, sí. Bien, en otro tema que quisiera tocar, el por qué los niños están exentos del impacto, Hugo. Los niños, o sea, es cierto, son como refractarios al virus, no porque no lo puedan tener, lo pueden tener, pero el virus no les hace daño. Claro. Hay 3 teorías y las 3 teorías están siendo estudiadas por muchos grupos de investigadores. Una de ellas dice que es porque tienen un estímulo vacinal, o sea, un estímulo de vacunas, desde que están en el útero de su madre, cuando se están gestando, hasta los 5 o 6 años, que tienen más de 20 vacunas, le ponen. Otra dice que es la biotopa, o sea, que sería todo la cantidad de flora, de bacterias y demás que tienen en sus narices, que los hacen totalmente diferentes a los adultos porque es mucho más pura. Y la tercera, no le voy a dar cuál es mi opinión porque no tiene sentido, yo le doy las 3 investigaciones. Y la tercera habla de que hay una enzima que está en el pulmón de los niños que los adultos no la tienen. Eso sería más o menos una forma de comentarle. Lo que sí le puedo decir que los pocos niños que murieron eran niños que tenían enfermedades gravísimas preexistentes. O sea que nunca he visto yo, por lo menos en la experiencia nuestra, que es mucha, hemos visto, por ejemplo, niños sanos, saludables, que hayan padecido directamente por acción del virus. Doctor, ¿qué tal? Cristian Vega le habla. ¿Cómo le va, Cristian? Muy bien, muy bien. ¿Qué se espera para el próximo mes que ya se avecina, para septiembre? ¿Se viene un pico más alto o va a estar un poco más normalizado? Yo creo que acá va a estar la movida, o sea, fines de agosto, principios de septiembre, la primera quincena, ahí va a estar la movida y creo que ahí va a empezar a bajar. Me da la sensación. Lo que pasa porque siempre uno se hace la pregunta, pero ¿por qué dicen primero que iba a ser en mayo y no fue? ¿Por qué dijeron en junio y no fue? ¿Por qué dijeron en julio y no fue? Porque nosotros, a diferencia de otros países, pusimos la cuarentena con el objetivo de poner prestos a todos los hospitales. Los hospitales nuestros no estaban bien. Necesitábamos respiradores nuevos, necesitábamos camas, necesitábamos médicos hábiles, enfermeras hábiles. Es por eso que hoy hemos mandado brigadas a Chaco, hemos mandado brigadas a Jujuy a ayudar. Entonces, ese fue el motivo. Entonces, al ir poniéndole el corset, ese corset ha hecho de que se haya ido corriendo. De todos modos, siempre hay que mirar alrededor. Chile, Brasil, Bolivia. Bolivia es un caos. Perú, Ecuador. Ellos tienen muertes por millón que van de 650, 750, 550. Si bien es cierto que nosotros no somos los mejores, porque mejores están Uruguay, que tiene 13 por millón, y el caso de Paraguay 10, pero estamos con 100 y pico, o sea que realmente el objetivo se ha logrado. Lo que pasa es que hay gente que está agobiada, pero cuando me hacen el planteo a mí del agobio, el agobio en las conferencias, que estamos constantemente dando conferencias, yo les digo, ¿ustedes en algún momento pensaron en el agobio del equipo de salud? ¿En algún momento pensaron que tenemos muertos, médicos muertos, daño irreparable? Tenemos enfermeras muertas, tenemos una gran cantidad de personal de limpieza muerto. Entonces, eso no es solo agobio, es agobio, temor y sin embargo la responsabilidad de servir al prójimo. ¿Y saben qué es peor todavía? Que de pronto tenemos una guardia de 30 y se nos contamina uno, pero el uno ese no lo puedo aislar solo, le tengo que aislar con todo el contacto que tuvo el uno ese. Entonces yo a lo mejor tuve que sacar anoche 15 de una guardia, 15,
tener los 14 días aparte, y me queda muy poco y cada vez menos el personal, cada vez menos el personal. Entonces, cuando uno ve en la calle una actitud indolente, imprudente, desafiante, realmente uno se enerva, porque realmente es una actitud rayana con la locura. No puede estar desafiando a una patología donde el mundo entero se paró. Porque usted tiene que analizar esto no es una cuestión de Argentina, el mundo entero se paró y cada uno que muere es irreparable y está muriendo mucha gente. Doctor, acá me llega una pregunta, hago las últimas preguntas porque sé que nos está dando mucho tiempo y la verdad le agradecemos por ese gesto para con nosotros. Aquí me preguntan, Pablo pregunta por qué hay personas que se hacen el análisis de sangre y da positivo, y hacen el hisopado y le da negativo. Sangre, o sea, lo que le llaman el test rápido, es un test bueno que te dice si tenés, si tuviste o si estás teniendo, o sea, te contesta 3 preguntas. Sí. En cambio, no es tan sensible, o sea, puede fallar un poquito. En cambio, el PCR no falla nunca. El PCR en la historia de la medicina es la prueba más certera que se ha descubierto. O sea que, porque capta los virus que están dando vuelta en el organismo, aunque sea uno solo, o si no, te capta el trocito de un virus roto, para que la gente entienda, por su sensibilidad también dice positivo presente. Es lo que le pasó a un jugador de fútbol argentino, cordobés, que se llama Dybala, o se llama, que él estaba perfecto, quería ir a entrenar y le decían no, porque todavía PCR es positiva, era trocitos del virus que quedaban. Él estaba sano ya. Claro. Entonces ustedes ahí tienen la explicación muchas veces de esa sensibilidad que sigue dando positivo. Por otra parte, las últimas 2 preguntas, doctor. ¿Cómo ha sido su trabajo en este tiempo? ¿Y qué aprendió de esta pandemia? Mire, mi trabajo es arduo. Por suerte tengo el afecto cerca, en el sentido de que a uno siempre le dan ánimo. Yo estoy asesorando a gobernadores, inclusive con nuestro gobernador de Córdoba, un asesoramiento directo a él y al vicegobernador, inclusive por arriba del Ministerio de Salud. Soy una persona que es consultada por la experiencia de la epidemia anterior, sí, porque lo hemos trabajado muy bien. Inclusive el grupo ese está acá en Córdoba conmigo, está manejando el Hospital Nacional de Clínica y demás, el mismo que estuvo en Buenos Aires en el Malbrán. Y en general nos consultan de todos lados, o sea, hay consultas no a nivel radial ni televisivo, le digo, a nivel radial de autoridades de provincia o de países vecinos, es constante. Lo que pasa es, bueno, no sé, quizás a lo mejor el hecho de que mi equipo tiene 23 libros editados y uno de ellos con la faja de medicina de la Academia de Medicina de Francia. Tenemos infinidad de premios, es una historia de hace muchos años y pertenezco a la universidad más antigua del país. 407 años cumple la Universidad de Córdoba. Por eso hay tantos exalumnos, abogados, médicos, claro, enfermeras que son de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Hugo, cuando salga la vacuna, ¿nos vacunamos todos o cómo se manejaría eso? Mire, si a mí en este momento me dicen tantas cosas, se comentan, si me dicen los rusos, oiga, al profesor le regalamos una vacuna, venga a ponérsela, voy corriendo a ponérmela, o sea, porque las vacunas hoy en día, con la nueva tecnología, son todas buenas. Aunque tomen distintos caminos para hacerlas, virus muerto, virus, por ejemplo, a través de otro virus, de los monos, o sea, como se está haciendo la inglesa, todas son excelentes, no hay ningún tipo de problema. O sea que estamos atentos a que vengan esas vacunas, por lo menos las vamos a hacer. Van a venir los técnicos ingleses a Buenos Aires y teniéndolas en la mano es mucho más fácil que estar esperando de afuera, ¿no? Pero los ingleses dicen que tienen 500 millones de dosis que no las vamos a ver nosotros ahora en septiembre. Los rusos empiezan a vacunar a todo el país con el Ejército Rojo, inclusive dice que van a llegar hasta la Siberia y hasta el archipiélago Gulag. Tremendo. En octubre. O sea, yo personalmente, por mi experiencia nada más, les diría de que no creo que lleguemos al año que viene. A mí me da la sensación que van a estar listando. Además, hay una carrera tan desenfrenada para que el país llegue primero,
llámese Inglaterra, China, Estados Unidos, esos países, Sí. porque el prestigio para el país que llegue primero y el impacto económico en sus finanzas es inimaginable. Doctor, ha sido muy amable, le agradecemos muchísimo, es un aporte enorme para nosotros, para este programa de juventud, escucharlo y bueno, y conocer un poco más de todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, yo le voy a mandar el contacto de un profesor nuestro que está estudiando el comportamiento humano ante una pandemia y tiene datos muy interesantes que le van a ser útiles. Y quiero mandar un abrazo cariñoso a todos los exalumnos y a todos los colegas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y tranquilos porque lo vamos a sortear a la situación, como hemos hecho en otras oportunidades. Pero siendo optimista, debo decirle que no va a ser la última que vamos a tener. Ya se avisoran también otras que están viniendo dentro de algunos años. Hasta pronto, buenos días.